Llegamos a una de las secciones que más me gusta a mí, por lo menos, compartir con todos ustedes, que son las historias detrás de las canciones que hemos bautizado, en este caso como Un día, una canción. No es una casualidad que lo que esté sonando de fondo sea uno de los temas que integra una de las obras, me parece a mí, más magnánimas que ha dado la música pop, que es el Álbum Blanco, o ese disco llamado simplemente The Beatles, y aparecido en el año 1968. La canción que vamos a tomar hoy para la sección es Sexy Sadie. ¿Cómo llegamos a Sexy Sadie? Un tema incluido justamente en ese doble que fue el Álbum Blanco. Vamos a situarnos primero en el año 1967. Los Beatles van a conocer a un personaje simpático de 1,60 m, muy pequeñito, llamado Maharishi Mahesh Yogi. El Maharishi era una especie de, primero discípulo de los swamis, ¿no?, de la India, aquel que trata de ir un paso adelante en el camino de la espiritualidad, que se muda a Estados Unidos durante la década del 60, aprende de los mejores, comienza a dar algunas conferencias. Piensen que la gente en la década del 60 comenzaba a vincularse con literatura que tenía que ver con la meditación, y el tipo lo que va a crear es una meditación llamada, quizás hayan escuchado el nombre, meditación trascendental. ¿Qué es la meditación trascendental? Voy a tratar de ser lo más simple posible. Es como intentar meditar a través de la repetición de mantras, ¿no? De un mantra, de una palabra, de una frase, de una línea, y con eso intentar ingresar en ese estado de espiritualidad, de concentración, que a uno le permita por lo menos sanar el espíritu. De eso trata. Como él fue uno de los creadores, impulsor de la meditación trascendental, comienza a ser muy requerido por ciertas personalidades y celebridades en la década del 60 que se quedan enganchados con su iluminación, su sabiduría, que querían estar bañados frente a su luz y deciden comenzar a seguirlo. Entonces, cuando algunos artistas pop de esa época, como The Beatles, ven que actores, algunos deportistas, políticos, eran en este caso seguidores del Maharishi, piensen que la meditación trascendental comienza a estar muy en boga en la década del 60, se van a encontrar con el Maharishi. Yo creo que fue un encuentro que le sirvió mucho más al Maharishi, a este personaje simpático y singular, que a The Beatles. Estamos hablando de no una banda importante, estamos hablando de un ícono popular cultural del siglo XX. ¿Sí? Beatles es para mí lo mismo que Taj Mahal, que el Guernica, que Gandhi. Están por fuera de una banda, y las cosas que han hecho en su vida creo que escapan al razonamiento de cualquiera de nosotros, desde comprar una isla hasta, por ejemplo, mandar un equipo de cámaras a filmar el Festival de Monterrey para traer ácido lisérgico en las lentes. Eso era The Beatles. Es algo que no se volvió a repetir nunca en la historia, que una banda dejara de tocar por no escucharse debido al alarido de su público. Entiendo que la tecnología era mínima, pero son cosas que no volvieron a pasar y quedaron como esos hitos, en este caso en la historia, no solamente de la música, de la cultura popular. Ellos se van a encontrar con el Maharishi. El Maharishi les hace una invitación. Él iba a dar una charla de meditación trascendental en Gales, en una ciudad llamada Bangor. Los Beatles se van a ir ese fin de semana a Bangor junto al Maharishi, algunos acólitos de los Beatles, algunos personajes entre simpáticos y siniestros, como un tal Alex el Mágico, que en ese caso era amigo de, por ejemplo, Cynthia Lennon, y que formaba parte de esa troupe de gente loca que acompañaba al cuarteto. Cuando se van a Bangor y están el fin de semana en Gales con el Maharishi, muere en ese periodo de tiempo Brian Epstein. Brian Epstein era no solamente el manager de los Beatles, sino que era algo así como su papá artístico, aquel que los descubrió, los puso en algún lugar. Epstein era un tipo muy refinado, homosexual de algunas tendencias bastante bajas para la época. Por ejemplo, ingresar a un baño podrido y rancio de una terminal de ómnibus en busca de hombres. Era alguien que tenía una visión pública determinada, pero en la intimidad era otro tipo de persona. Epstein cae enfermo, escucha desde su propia cama el vinilo nuevo que había salido de lo que fue Sgt. Pepper y fallece muy joven. ¿Cuándo muere Brian Epstein? Cuando los Beatles estaban con el Maharishi en Bangor. Esto a ellos les va a generar una pérdida de brújula total, porque estaban acostumbrados a que todos sus destinos los maneje Brian Epstein, pero que lo haga desde la calidez, desde el refinamiento y desde el cuidado que un padre puede tener, en este caso con sus críos.
Como muere en el intermedio del fin de semana, los Beatles deciden regresar a Londres. Cuando regresan a Londres, estos años 67, se encuentran con toda la prensa. Cuando se encuentran con la prensa, empiezan a hablar con la prensa sobre la muerte de Brian y dicen, por suerte estábamos con el Maharishi. Y el Maharishi nos hizo entender que la muerte es solamente un paso hacia otro nivel de tránsito. Vamos a ver el video, en este caso, de lo que es la llegada de los Beatles a Londres, y son abordados ahí por justamente los medios que estaban. Van a ver a George Harrison hablando, por ejemplo, frente a las cámaras, donde él cuenta así: venimos de este fin de semana, la verdad que para nosotros fue una situación bastante complicada, caótica, hemos perdido totalmente la brújula, pero gracias al Maharishi entendimos que la muerte es otro paso, ¿sí? Que es un lugar para ir hacia quizás el destino final de toda la sabiduría eterna. Esto es lo que se producía cuando ellos regresaban. Estoy hablando de la banda más importante del mundo en ese momento, atravesando una situación muy delicada, que es la pérdida de su líder, y no el líder espiritual como el Maharishi, de aquel que llevaba sus destinos, que les acomodaba la guita, que les arreglaba las giras, que los cuidaba, que los hacía ver pulcros, que en este caso velaba por sus declaraciones. Ellos, sorprendidos ante los periodistas, dicen: sí, para nosotros es tremendo lo que pasó, pero gracias al Maharishi entendimos que la vida puede ser un tránsito eterno. Al Maharishi este hecho le vino de perillas. ¿Por qué? Porque estaba ahí en el momento de debilidad de los cuatro, cuando no sabían qué hacer, a quién acudir. Este personaje singular dijo: aquí estoy yo, vengan conmigo, yo les voy a mostrar el camino para que vayan a recuperar la fe. Ellos se enganchan mucho, los cuatro, porque estaban muy vulnerables, y deciden comenzar a seguir un poco más al Maharishi. Esto que vemos es la palabra de Lennon y de Harrison cuando llegan a Londres y cuentan eso. Estábamos con él, nos contuvo y ahora nos sentimos mucho más tranquilos, acongojados, porque era la pérdida de su líder natural, de aquel que los cuidaba. Pero por otro lado sentían la contención del fascineroso del cual vamos a hablar ahora, pasando un año y yendo a 1968. Mientras seguimos viendo esto, les cuento. Cambia el año, 1968. El Maharishi, que tenía un ashram, es decir, uno de esos lugares que podría ser como un tiempo compartido, pero muy pobre en la India, al margen del río Ganges, los invita y le dicen: la meditación en Gales está bien, pero si quieren beber del agua filosofal, vengan a la India. Y los Beatles dicen: ok, nos vamos a ir. Se van a ir con un grupo de gente, entre ellos Mia Farrow, la hermana de Mia Farrow, llamada Prudence Farrow, de ahí la inspiración para la canción Dear Prudence, y por ejemplo el músico escocés Donovan. Vamos a ir al segundo video que muestra a los Maharishis, en este caso porque eran más de uno, más allá de que él tenía la posta, tratando de seducir a los Beatles. Imagínense, ingleses, británicos puros, llevados a un ambiente al cual nunca pensaron ir, en medio de las montañas, sin comunicación con nadie. Llegaron en mula en los últimos 2 kilómetros, gente que estaba podrida en dinero, pero dijeron: necesitamos un baño de humildad, queremos una cachetada de realidad, queremos estar frente al Ganges, buscar la respuesta, intentar encontrar las preguntas y ser en este caso iluminados por ese pequeño ser. Se van a quedar un tiempo breve pero considerable en la India. ¿Qué es lo que sucede? No todos se sentían cómodos, ¿sí? El primero que se vuelve del viaje es Ringo. ¿Por qué se vuelve Ringo? Primero porque era el más cabezón de los cuatro y la comida no le gustaba, le parecía muy picante, había demasiados mosquitos, no había ningún tipo de telefonía y decide regresar a Londres. El otro que se vuelve después es Paul McCartney, que lo estamos viendo ahí. Esto es lo que pasaba en Rishikesh. Así se llamaba el ashram que manejaba el Maharishi, que los invita a los cuatro para que pasen un tiempo al lado de él. Paul dice: no me gusta tanto, no me siento cómodo, extraño Londres, me vuelvo a mi casa. Lo que sucede mientras los cuatro estuvieron ahí es que la gran mayoría de las canciones del álbum blanco se van a componer en ese lugar, en ese clima natural, distanciado, agreste, silencioso, grandioso en cuanto a la impunidad de la grandeza de la montaña, pero como había otras cosas, al ser tan occidentales que no les cerraban, comienzan a irse de a poquitito. Se va Ringo, se va Paul y después quedan John Lennon, que lo estamos viendo ahí, y George Harrison. ¿Por qué quedan ellos dos?
Harrison queda porque obviamente era el que más estaba en contacto con la cultura india, eso está claro, ya había tenido su encuentro con Ravi Shankar, había comprado un sitar, comienza a estudiar la música india y se sentía cómodo, era el que más cerca estaba de ese camino a la espiritualidad. ¿Por qué se queda Lennon? Porque Lennon era el tipo más voraz para buscar respuestas. De hecho, hay un momento de su estadía en Rishikesh donde el Maharishi, que no era ningún boludo, les dice: tengo un helicóptero, vamos a salir a dar vueltas arriba del Ganges. ¿Quién quiere venir? Obviamente los 4 levantan la mano, Lennon primerea y va con él. McCartney se queda mal porque él quería viajar en el helicóptero. Cuando vuelve Lennon del viaje, lo primero que hace es preguntarle: ¿y qué pasó? Nada, le dice Lennon. Pensé que tenía la respuesta, pero no tiene nada. Entonces Paul dice: si no hay respuestas, me vuelvo a mi casa. Se vuelve McCartney. Ya con Harrison y Lennon instalados, la idea era que el Maharishi los acompañara, charlas diarias, comían arroz, no se comía carne. Obviamente el Maharishi no tocaba carne y obviamente no había carnalidad sexual. Se entiende, es un ser puro, pulcro, infinito, cósmico. Pero Alex el Mágico, ¿sí? Este personaje también pintoresco, amigo de ellos, un chanta bárbaro que les vendió una computadora que no funcionaba, le dice a John Lennon: mira, me parece que el Maharishi no solamente come pollo, y lo come con la mano, sino que también que come otro tipo de carne. Lennon dijo: no puede ser, él nos trajo acá, él es la persona pura, es la personificación del bien. Y Alex el Mágico le dijo: fíjate, por la noche, asómate a la oficinita que tiene, porque me parece que suceden cosas raras. Lennon se asoma a la noche y, de acuerdo a su palabra, lo ve al Maharishi no solamente comiéndose un estofado, sino intimando con mujeres, algo que no podía hacer porque él vendía otra imagen y porque estaba prohibido para por lo menos lo que él profesaba. Cuando se da cuenta de esto, Lennon le dice a Harrison: mira, pasa esto con el Maharishi, ¿qué hacemos? Harrison, que era el más espiritual de todos, le dice: no puede ser. Y le dice a Lennon: vení a ver conmigo. A la noche siguiente van a ver la oficinita del Maharishi y Harrison le dice: vámonos, no podemos hacer más nada acá. Vinimos por buscar la paz y la sábana blanca y nos encontramos con un tipo que no solamente no profesa lo que dice, sino que come carne cuando era vegano y que está con mujeres cuando tenía prohibido el sexo y la carnalidad. Entonces lo van a ver al Maharishi al día siguiente y Lennon le dice: Maharishi, nos vamos. El Maharishi, que estaba en una especie de púlpito blanco rodeado de telas de lino y de unas vasijas de agua de 1,5 litros, les dice: ¿por qué se van? Y Lennon, con su sorna, con su ponzoña, con, en este caso, su sagacidad vinculada a la malicia, le dice: vos sos el cósmico, deberías saberlo. Y le cachetea la cara. Se van. ¿Qué es lo que sucede? El Maharishi dice: yo no les pongo ningún medio para que se vayan de acá, porque volvían a Londres, iban a contar lo que el mundo no quería saber y al tipo se le caía el negocio. No les permiten viajar, no les dan taxis, tienen que hacer otra vez 3 kilómetros en mula por la montaña hasta que vuelven a Londres. Cuando vuelven a Londres, Lennon va a contar toda la historia del Maharishi, lo que era El Salvador, y para él se transforma en un chanta terrible. Y escribe una canción llamada Sexy Sadie. Esto termina acá, esto no termina acá. 1968, estamos a un año de las muertes del clan Manson. Manson, que decía que a través de las canciones de los Beatles recibía un mensaje para que el mundo se levantara y para luchar, entre otros, contra los afroamericanos, comienza no solo a escuchar todo el día el disco, sino que algunas canciones él entendía que le daban mensajes para realizar la matanza y el cambio del mundo. Una de esas canciones iba a ser Helter Skelter, que era como el apocalipsis, el día del juicio final, de acuerdo a la interpretación de Manson. Otra de las canciones iba a ser Piggies. Y por otro lado, toma Sexy Sadie, la canción que ellos le habían dedicado, para bautizar a una de sus acólitas. Susan Atkins, que fue una de las más crueles seguidoras de Charles Manson, comienza a ser bautizada como Sexy Sadie y después directamente como Sadie. Ella es una de las que va a participar de la muerte de, entre otras personas, Sharon Tate en la avenida Melcher. Ahora, van a ver un video muy cortito, escalofriante, terrorífico, de lo que es la parte previa al juicio de Charles Manson, y la van a ver a Sexy Sadie. Él responde y ella responde lo mismo que responde él. A ver si entienden la situación. Ella responde al mismo tiempo, es decir, los labios van a ver que están pegaditos, sin verse la cara, lo que responde Manson. La pregunta que la gente del año 69 en adelante se hizo es:
¿Esto es telepatía? ¿Es algún tipo de pacto mental que el ser humano no puede entender? Pero más allá de hacerse preguntas y responderlas, lo que van a ver es realmente escalofriante. ¿Es revelador? No lo sé. Pero fíjense la conexión mental para responder lo mismo al mismo tiempo entre Charles Manson y Sexy Sadie. Miren esto. Feelings towards everything. I feel no bad. I know no bad. I'm not against you, huh? Are you bitter? Bitter? No. I'm not against you, huh? Are you bitter? Bitter? No. Responden exactamente al mismo tiempo, sin verse. I know no bad. Dicen que ella estaba tan conectada con el cerebro de Manson que incluso sabía lo que iba a responder, cómo lo iba a responder y en qué tono lo iba a responder. La letra de Sexy Sadie, que está dedicada al Maharishi, obviamente lo cuestiona, sin mencionarlo para no tener ningún tipo de problema legal. Habla de su avión privado, habla de cómo le gusta ser una estrella, pero más que nada habla de la desilusión que John Lennon sintió hacia él y que por problemas de conflictos jurídicos decidió bautizarla como Sexy Sadie. Esa es la historia detrás de esta canción.